Ok. Hola, buenos días a todos, a todas. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy para hacer esta llamada, para tener esta conversación. Ujú. Mm, Aquí mientras, hola Fernando, aquí mientras Hola, van, Fer, Diana. mientras sigue llegando la gente, el grupo, pues igual vamos arrancando, Gise. Ujú, Hoy, hoy es un día muy bonito para tejer esta conversación. Hoy tenemos en el sagrado calendario maya un día, la Hujkat, 10 Cat. Entonces hoy nos acompaña la energía de la abuela araña, nos acompaña la energía del tejido de todas nuestras relaciones. Y venimos el día de hoy a hablar de ese tejido, del tejido que nos une a toda nuestra familia humana, a nuestra familia animal, a nuestra familia vegetal, a nuestra familia mineral. Y venimos a hablar de los hilos que tejen esa continuidad, de los hilos que tejen esas relaciones. Así que qué lindo día para tener esa conversación, Gise. Mm, sí, así es. Ah, bueno, no sé si empezamos con una meditación, ¿ok? Dale, Gise, vamos a empezar conectándonos. Sí. Sí, yo creo que es como lo mejor. Bien, entonces vamos a empezar con una pequeña meditación que nos ayude a conectar con esta energía del día de hoy. Ya me cargo. Simplemente busca una postura cómoda donde puedas permanecer por unos 5 minutos, 10 minutos y, y ya. Simplemente cierras tus ojos, te conectas contigo misma, te sintonizas contigo mismo a través de tu respiración, haciéndote consciente de la inhalación, de la exhalación, de cómo tu cuerpo está en este momento respondiendo a ese movimiento continuo de la respiración, a esa expansión y contracción. Con cada exhalación vamos dejando que el cuerpo se relaje, vamos encontrando esos lugares donde quizás hay tensión en nuestro cuerpo y vamos permitiendo que con la exhalación esos lugares se vayan aflojando, se vayan relajando, suavizando. Y vamos a ir a posar nuestra atención, a descansar nuestra atención en el área que ocupa nuestro corazón. Simplemente percibiendo lo que hay en este espacio, en el pecho, dándonos cuenta que hay en este momento sin necesidad de cambiar nada, solamente siendo testigos, testigas de lo que hay, del momento presente en nuestro corazón. Nos hacemos conscientes de nuestra existencia, de nuestra presencia, de nuestra vida latiendo. Nos hacemos conscientes de que ese latido de nuestro corazón es la expresión de nuestra energía vital, una de tantas expresiones, pero una que tenemos muy
cerca, muy clara, muy fácil de percibir. Nos damos cuenta de que si nuestro corazón está latiendo, es porque estamos vivas, porque estamos vivos, porque todavía tenemos más tiempo para estar aquí. Y nos damos un momento para reflexionar, para unir los puntos. ¿Cómo es que hoy estamos aquí sentadas, sentados? ¿Cómo es que llegamos aquí? Y deja que tu corazón te muestre esos puntos que te han traído hasta este momento de tu vida. Quizás encuentras muchos momentos felices, otros momentos que son reto, muchas relaciones. E inevitablemente, si vas lo suficientemente atrás, vas a llegar a que hay un papá y hay una mamá, y hay un linaje materno y un linaje paterno. Incluso si por alguna razón no conoces o no tuviste acceso a esa información de cuáles son tus linajes, ellos están manifestados en ti, en tu ADN, y te heredaron mucho de lo que ellos vivieron, de lo que sintieron. Te heredaron sus dones y también sus retos. Así que sea como sea, que conozcas o no conozcas, que estés cercano o no, que te lleves bien o no, esta relación va más allá de eso. Permítete simplemente con la inhalación reconocer todo ese linaje paterno y con la exhalación reconocer todo ese linaje materno. Esos incontables generaciones de seres humanos que fueron tus antecesores y que transmitieron esa información genética para tener este cuerpo. También esa información cultural. Inhalando, me conecto con mi linaje paterno. Exhalando con el linaje materno. Si me sienta bien, si me ayuda, puedo repetirme mentalmente, internamente o incluso en voz alta. Al inhalar, gracias, Padre. Al exhalar, gracias, Madre. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Con esta respiración y este pensamiento que vas tejiendo, estás agradeciendo no solamente literalmente a esas dos personas que pusieron su información genética para que tú estuvieras aquí, sino a todo el linaje. Gracias, Madre. Gracias, Padre. Gracias por mi vida. Gracias por esta oportunidad.
Y así damos gracias entonces al gran misterio, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, que sostiene nuestra existencia, nuestra presencia, nuestra realidad, que nos permite tener este viaje cósmico, este viaje espiritual, este viaje físico, este viaje mental, este viaje emocional. Nos damos este momento para llenar nuestro corazón de gratitud por las incontables condiciones para que nosotros podamos estar aquí. Nuestros linajes, pero también nuestros linajes no humanos, nuestros ancestros vegetales, minerales, los planetas, nuestro sol, todo lo que tiene que funcionar a la perfección para que la madre tierra esté girando y danzando alrededor del sol y el sol danzando alrededor de la estrella central de la galaxia. Y aquí estamos nosotras y nosotros, siendo cargados, cargadas por esta madre tierra, llevados en su espalda, con la posibilidad de tener esta experiencia. Vamos a tomar entonces 3 respiraciones profundas con este pensamiento, con este recuerdo. Gracias, Madre, gracias, Padre. Y expandiendo esa madre y ese padre a que no son solamente nuestro linaje materno y paterno, sino también la expresión maternal y paternal de la divinidad, del cosmos. Gracias, Madre, exhalando. Gracias, Padre, inhalando. 3 veces. Cuando hayas tomado tus 3 respiraciones, ya estás y te sientas que ya terminó para ti esta conexión, que ya quedó abierto el espacio para ti, puedes abrir tus ojos. Ah, mm, También les damos pues ahora la bienvenida a las personas que están recién entrando a la llamada, también las personas que de pronto puedan tener su cámara encendida. Se los agradecemos para, pues no sé, como para sentirnos más como conectados justamente en este día, En círculo. en círculo, en día de conexión, en día de Mm. comunidad, que nos podamos ver las caras y ver cómo sentirnos un poquito más a pesar de la distancia. Entonces, quienes quieran, quienes puedan, por favor. Sí, no, no. No importa que estén en pijama. Sí, no importa que estén en pijama, ni despeinados, nada, no importa nada de eso. Bueno, em, hoy quisimos convocarlos para hablar de algo que es muy hermoso, muy profundo, muy importante para nosotros y que titulamos la medicina de la ofrenda. Entonces yo quisiera empezar esta conversación con Gise. Ujú. No siento que que el mejor lugar para empezarlo es por una historia bien antigua. Esa historia bien antigua está en el libro sagrado de nuestros ancestros maya quiché, que es el Popol Vuh, el libro del pueblo.
Y en ese libro cuentan cómo los creadores y formadores hicieron varios intentos para crear a los seres humanos. La primera vez intentaron hacerlos con tierra, con barro, pero cayó el primer aguacero y se les derritieron. Sí, después intentaron hacerlos con palitos, después intentaron hacerlos con fibra. Hicieron varios intentos los creadores y formadores para crear a la humanidad y siempre observaban su creación y se fijaban como se mueven, sí, se mueven, trabajan, sí, trabajan. Y luego se preguntaban, ¿recuerdan nuestros nombres? ¿Saben agradecer? ¿Son respetuosos? Y cuando se daban cuenta de que esos hombres de palo o de que esos hombres de barro o de que esos hombres de fibra no se acordaban de los nombres de sus creadores y formadores y no sabían respetar, ni agradecer, ni reciprocar, decían los creadores y formadores, pues ni modo, no nos salió bien. No nos salió bien, hay que volver a empezar. Y así, hasta en 4 ocasiones, hasta que crearon los hombres y las mujeres de maíz. 9 pasadas le pegaron a ese maíz por la piedra de moler para que quedara eh, lista esa masa. Y con esa masa hicieron nuestros músculos, nuestros huesos. Y dice la historia que esos hombres y mujeres de maíz sí recordaron los nombres de sus creadores y formadores y sí sabían respetar, agradecer y ser recíprocos. Entonces los creadores y formadores miraron a esos hombres y mujeres de maíz y dijeron, estos sí nos quedaron bien. A estos sí los vamos a dejar estar en el planeta Tierra y ya no los destruyeron. Esta historia es muy linda en varios niveles, ¿sí? Es muy linda para los perfeccionistas, ¿sí? Los que creen que les tiene que salir todo bien a la primera. Si a los creadores y formadores les tomó 4 intentos, ¿por qué nos tiene que salir a nosotros a la primera, cierto? Entonces nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos, a ser compasivos con nosotros mismos, pero ese no es el tema de hoy. Ahí de ladito. Y lo segundo, que esta historia a mí me ha puesto a preguntarme muchas veces, es sobre esos creadores y formadores, ¿cierto? Como muchas veces me he preguntado, ¿será que hacían eso por egocéntricos? Ah, como este no se acuerda de yo cómo me llamo, Suaz, le mando un diluvio y hasta luego. Una lluvia de fuego y hasta luego. Mm. Ah, como no se está acordando de decirme gracias a mí, que lo creé, a mí, que soy su padre y madre, ¿sí? Entonces, como no se está acordando de mí, lo voy a destruir. Entonces, muchas veces me he preguntado si los creadores y formadores de esa historia mm, hacen esto por egoísmo, por autoimportancia. Mm. ¿Tú qué crees, Jesse? Uy, pues mientras escuchaba otra vez la historia, que pues ya la he escuchado muchas veces y la he leído muchas veces, y cada vez que la escucho tiene como más y más profundidad. Estaba pensando justamente en eso y en el tema de hoy de la ofrenda, y es cómo ese no recordar de dónde uno viene, ese, ese no reconocer que hay otras cosas que sostienen la existencia de uno, así no sean pues como, así uno no tenga o no tenga una creencia religiosa, no se trata de eso. Ujú, Es más como si uno no reconoce que su existencia depende, es con otras cosas y con otros seres, entonces pues claramente, pues primero no va a ser agradecido, ¿cierto? ujú, Pero segundo, no va a respetar esos otros seres, esas otras vidas, las va a considerar inferiores, las va a considerar menos que, las va a considerar menos importantes, va a estar uno como puesto en ujú. en un lugar Lo voy a pensar cómo me sirve. de eso, de Mm, superioridad y de mm, eso, de extraer de los demás, de extraer de lo otro. Todo lo que existe a mi alrededor es algo que me sirve para.
pero no es algo con lo que yo me relaciono desde amor, desde la compasión, desde el respeto. Eso es Entonces, lo que yo he fíjate. pensado al respecto y pienso que por esa razón esos creadores y formadores respondiendo a la pregunta, pues no estaban actuando desde la autoimportancia, sino desde ver que que con ese espíritu de las cosas, tarde o temprano, esos humanos igual se iban a autodestruir por esa Exactamente. misma forma de verlo. Entonces, el asunto no es egocentrismo, sino sostenibilidad. Ujú, Una vida sin gratitud, sin reciprocidad y sin respeto inevitablemente va a autodestruirse. ujú. Entonces, la obsesión de estos creadores y formadores de la historia no es con adórennos porque somos lo máximo, sino no es ese tipo de energía. Su obsesión es cómo creamos una vida que se sustente a sí misma, ¿sí? Que sepa sustentar todo lo que hay a su alrededor como también una manera de sustentarse a sí misma, ¿cierto? Y, y ese es el corazón de lo que vinimos a hablar aquí hoy, Gise, ¿sí? Así es. Mm, Cuando hablamos de ofrenda, ¿sí? Entonces volvemos a ese mismo libro y volvemos a esa misma vieja historia, ¿sí? Ya cuando por fin están los hombres y mujeres de maíz, todavía no hay sol, todavía no hay luna, apenas se están creando las estrellas. Todo eso está pasando en esa historia. Y los abuelos, los primeros abuelos y las primeras abuelas empiezan a preguntarse, como necesitamos que llegue el sol, necesitamos una luz más fuerte, más grande, porque esto está muy oscuro, ¿sí? Está apenas medio iluminado por una estrellita que hay allá, que es la estrella de Venus, ¿cierto? Pero esa luz es muy tenue, necesitamos una luz más fuerte. Entonces los abuelos y las abuelas piensan cómo vamos a hacer. Y lo que hacen es que agarran sus redes, lo que diríamos hoy nuestras mochilas, y ahí ponen sus ofrendas. Ahí ponen su pom, ahí ponen su ocote, ahí ponen su cacao, ahí ponen sus flores, ahí ponen su copal, eh, ponen sus plantas aromáticas y con todo eso deciden irse a un cerro que queda a unas 2 horas y media de donde en este momento estamos Gise y yo, aquí en San Marcos, la laguna en el lago Atitlán. Se llama el Cerro de San Andrés Pamesa Baja. Y es un cerro muy sagrado para la gente aquí en Guatemala porque se dice que ese es el cerro que subieron los abuelos y las abuelas, los primeros, antes del primer amanecer, cargando las ofrendas. Y se dice que sus abuelos subieron hasta ese cerro, organizaron, organizaron su altar, encendieron su fuego, presentaron sus ofrendas y alrededor de ese fuego danzaron, bailaron, llamando al sol. Y ya al final de esa ofrenda escucharon el canto de un pájaro. ¿M? A ese pájaro en ese libro antiguo y sagrado que es el Pojbuk se le llama Keletsu. Keletsu, por supuesto, es el Quetzal. Y cuando el Quetzal cantó, ¿m? Lo que estaba haciendo era anunciar la llegada del amanecer. Entonces, mientras los primeros abuelos bailaban y danzaban alrededor de ese fuego en el cual habían presentado sus ofrendas, se hizo la luz. Amaneció por primera vez, apareció el primer sol. Entonces, esta historia también nos trae mucho que pensar, ¿sí o no, Gise? Total, pero Por no sé ejemplo. por dónde te vas a ir. No, no, por dónde te vas a ir tú y yo me pego. Porque si no me voy, quién sabe por dónde. Entonces, fíjense qué lindo, porque ofrenda, podemos pensar, es aquello que presentamos, aquello que hacemos para traer la luz a nuestras vidas. Esa es una enseñanza muy profunda y muy hermosa de los abuelos y las abuelas. Ujú. ¿Mm? Total. Y es también un acto de gratitud, un acto Un cactus. un acto de recordarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas que no estamos aquí
solos o solas. No solamente en un sentido de este tema nos han pedido los abuelos que empecemos a ponerlo en el mundo, en nuestra comunidad, Ujú, el tema de la gratitud, el tema de la reciprocidad. Y hemos encontrado que los términos gratitud, reciprocidad, respeto están muy contaminados ya con nuestra propia percepción cultural. Es como gratitud es casi como una obligación, no es no es esta cosa dichosa de estoy agradeciendo por algo que aprecio mucho. Entonces, cuando hablamos de gratitud, a veces hemos sentido que la gente nos entiende, hay que ser agradecido porque no, porque cómo estamos recibiendo tanto y tenemos que sentirnos culpables por recibir esto, entonces vamos a pagar por, y no es eso, es esa gratitud de honestamente reconocer que hay demasiada belleza en el mundo, que hay demasiadas redes, interconexiones que nos permiten estar aquí. Y cuando vamos a ofrendar, estamos ofrendando para agradecer desde ahí, no desde el miedo, no desde, ay, es que hice algo malo, voy a pagar por lo que hice mal. Es una restauración de nuestra relación con todo lo que es, con la red divina, llamémoslo así. Y eso es muy distinto. Cuando hablamos de respeto, estamos hablando también desde otro lugar, no desde la imposición. Pero vamos a dejar el respeto para otro día. Estamos hablando hoy de la ofrenda. Es, es algo muy hermoso y es una medicina en ese sentido. ujú. Es que fíjense que es curioso porque cuando se mira desde afuera, no siempre es fácil de entender. Eh, Uno de los padres de la sociología y de la antropología no me acuerdo del nombre, pero sí del apellido, es Mauss. Y Mauss, pero no con no Mickey Mouse. Y Mauss escribe un libro muy, muy famoso, muy importante, que se llama El ensayo sobre el don, donde él estudia en las sociedades que él llama arcaicas, llamaríamos nosotros ancestrales, Ujú, ¿sí? En esos primeros pueblos, cómo se construyen las relaciones entre las personas a través del intercambio de regalos y cómo se construyen las relaciones entre las personas y lo invisible a través del intercambio de regalos. Y él llega a una conclusión, justamente mirando a esto desde afuera, y es, parece que esto fuera desinteresado, pero no lo es. Ese es justamente la mirada que le cuesta comprender la profundidad de esto, ¿cierto? Es esa mirada que dice, ah, esta persona le está dando un regalo a esta otra persona solamente porque está esperando un regalo de vuelta. O yo le estoy presentando un regalo al Gran Espíritu, una ofrenda al Gran Espíritu, solamente porque estoy enfermo y necesito aliviarme, ¿cierto? Y, y en esa medida, ese intercambio de regalos, de dones, de ofrendas se convierte en un negocio, pero ese no es el asunto. El asunto es que cuando yo por la mañana me levanto y le regalo una sonrisa a Gisela y Gisela me regala una sonrisa a mí, yo se la ofrendo y ella me la ofrenda. No es porque ella necesite esa sonrisa para seguir con su día, ni porque yo la necesite. Es porque ese intercambio de sonrisas, ese intercambio de regalos reconstruye el tejido de la relación, ¿sí? Lo revitaliza, lo actualiza, lo trae de nuevo al presente ese tejido que de otro modo permanecería oculto. Y eso es justamente lo que hacemos cuando le presentamos ofrendas al gran espíritu, a lo invisible, a los consejos visibles e invisibles, a cualquier cosa que ustedes quieran, cuando van y prenden una velita en la catedral. Si son ateos, cuando están en su casa intentando manifestar, lo que sea, no importa, no importa. Lo que se hace a través de ofrendar, lo que se hace a través de la gratitud es actualizar y fortalecer el tejido de relaciones que nos une a toda la vida. ujú, Y por eso la gratitud es fuente de sostenibilidad, porque es como la sangre que corre por esas venas que todo lo unen, ¿sí? ujú. Es la manera pues en que lo siento y lo veo, ¿sí? Fíjense que ofrenda, cuando vamos a buscar su etimología, quiere decir aquello que se presenta ante. Pero si hubiéramos sido completamente, o sea, si hubiera palabras que no están tan contaminadas, a lo mejor en vez de la medicina de la ofrenda estaríamos usando otra palabra.
Se usa ofrenda en este contexto porque es una palabra que no está tan contaminada como la que les voy a contar. Y apenas se las diga, van a fruncir el ceño. Esa palabra es sacrificio. Oh, sacrificio. No, no, ¿a quién vamos a tirar allá al volcán? No. El que saque la pajita más corta, a ver, saque. Sacrificio, de una pensamos en dolor, de una pensamos en sufrimiento, de una pensamos en pérdida. Pero fíjense lo linda que es la palabra sacrificio. Está hecha de dos partes. Sacre, que viene de sacro, de lo sagrado, y fisio, que viene de facere, que es hacer. Entonces, sacrificio es lo que hace algo sagrado, lo que hace que algo se convierta en sagrado. No está hablando en ningún momento de pérdida, de muerte, de dolor, absolutamente de nada de eso. Es como cuando presentamos un sacrificio, no lo hacemos porque nos duela y porque no queramos, sino porque qué lindo que es presentar una ofrenda, que es presentar un sacrificio en ese sentido, no en el sentido de todo lo que estoy dejando de hacer y todo lo que estoy perdiendo, sino en el sentido de esta es la energía que estoy presentando para hacer de esto algo sagrado, para hacer de este tejido algo sagrado, una vez más. Ujú, ujú. Ujú. No sabía eso de sacrificio. Chévere. Yo también me acabo de enterar. Investigaciones. Sí. Pero entonces son palabras a las que no les tenemos que tener miedo, porque sí, de una nos imaginamos eso, nos imaginamos sangre, cosas, Ujú. Tortura. tortura, Sí, literal. pero fíjense que si lo miramos de una manera muy, muy profunda, lo que se sacrifica, lo que se ofrenda, lo que se presenta ante el Gran Espíritu es siempre la vida misma, sea una fruta, sea un incienso, sea como lo hacían ancestros en muchos lugares del mundo, la sangre de un ser vivo. Cualquier tipo de ofrenda, finalmente lo que se está presentando es la esencia de la vida. ¿M? Ujú, Esto está codificado en lugares tan profundos, por ejemplo, y que todos tenemos ese conocimiento como la Biblia, ¿no? ujú, Finalmente lo que Jesús dice es para que no tengamos que seguir ofrendando sangre, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ritual que se llama la misa. Yo ya ofrendé mi sangre para que ustedes no la tengan que ofrendar, pero esas ofrendas que se presentan durante ese ritual, que es la misa, ¿sí? ujú, Finalmente son la vida misma, ¿no? Esa fuerza vital que está contenida en todas las cosas. ujú. Entonces, cuando hablamos de la medicina de la ofrenda, estamos hablando de la medicina a través de la cual nosotros despertamos y fortalecemos la vida en nosotros mismos, pero también la vida que está en el tejido de todas nuestras relaciones. Esa es la Así es, medicina de la ofrenda. así es. Mm, Y también lo veo yo como una restauración de, sí, exacto, una restauración de esas conexiones y una restauración también de nuestras conexiones internas, de nuestro propio corazón. Porque lo cierto es que sería muy bueno que nosotros hubiéramos eh, crecido en una cultura, en una sociedad que tuviera esta información, que la reconociera como útil, como necesaria, pero ese no fue nuestro caso. Entonces, cuando, no sé si ustedes han escuchado a los mamos hablar del pagamento, mm. que es otra forma en que cuando yo escuchaba esa palabra era como, pagamento, ¿qué es esto? No, yo ¿por qué voy a hacer un pagamento? ¿Qué es esto tan raro? Y me he tomado muchos años entender por fin de qué se trata. Y es esto que estamos compartiendo hoy, que, que lo que estamos intentando es restaurar nuestro ser, o sea, nuestra energía, todo aquello que nosotros, por desconocimiento de estas leyes cósmicas y universales, hemos distorsionado en nuestro interior. Entonces, cuando decimos vamos a hacer un pago o vamos a hacer una ofrenda, también a veces lo que estamos haciendo es también restaurando eso dentro de nosotros, pagando nuestras sombras, nuestras culpas, lo que debemos, la gratitud que debemos, pero no porque estemos mal, sino porque estamos de pronto atrasados en eso, porque no sabíamos, no teníamos la información de que eso era importante. Y cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos, nos damos cuenta de la gran sanación que es el simple hecho de reconocer esto y ponerlo, y hacer nuestra ofrenda, ir a comprar nuestros materiales y ponerlos.
Y alguien diría, pero ¿cómo se les ocurre? Están quemando, literalmente me han dicho, nos han dicho, están quemando plata, están quemando la plata porque están haciendo eso. Se compran los mejores materiales, los inciensos, las flores, todo, y lo ponen en ese altar y luego lo queman. ¿Por qué? Y es que es un asunto de también para nosotros mismos de ponernos al día, pero no es ponernos al día con lo otro, bueno, en parte, pero sobre todo con nosotros mismos, ordenarnos internamente, Ujú, reconocer que no estamos solos, que todo no depende de nosotros, que no somos indispensables, reconocer la humildad también, mm, reconectarnos con la humildad, no desde una humillación, sino desde un yo tengo un lugar en este tejido que es igual de importante a lo de todo lo demás y voy a ocupar ese lugar. Esa humildad de no creerse, no dar por sentado todo lo que hay en nuestra vida. Nos trae después mucha fortaleza, mucha salud. Nuestra energía está demasiado dispersa en sostener esas cosas artificiales que cuando vamos y hacemos como ese acto de reconocimiento, esa energía vuelve también a mm. nosotros. Fíjense que es muy hermoso caminar con los abuelos mayas, Ujú. porque entonces de pronto se sienta la abuela a meditar debajo de un árbol y cuando termina de meditar, de su mochila saca un poquito de tabaco y se lo deja al árbol. Y uno dice, ah, mira, qué interesante. De pronto agarran unas hojitas. Allí tenemos la matica de albahaca, que le he estado preparando tecitos de albahaca allí este fin de semana para su estómago. Y entonces de pronto ellos agarran las hojitas de albahaca y dejan su tabaco o su copal o su cacao. Y uno dice, ve, si no agarraron sino tres hojitas. Y luego los abuelos dicen, pero es que cómo no va uno a dejar algo, ¿no? Ese árbol me dio sombra, me dio frescura para meditar. ¿Cómo no voy a dejar yo algo en reciprocidad? ¿Cómo no voy a dejar algo yo en gratitud? ¿Cómo no voy a reconocer ese gran servicio que ese abuelo me prestó? Si la plantita me da medicina para el estómago de mi esposa, ¿cómo no le voy yo a reconocer? Esta mañana fui y le puse una varita de copal a la plantita. ¿Cómo no le voy yo a reconocer ese servicio, ese beneficio que me está prestando? Mm, Esto nos recuerda, como decía Gise, justamente, que hay relaciones, que hay aliados en todos los lugares y que de todos los lugares estamos recibiendo compañía, ayuda, asistencia, protección, salud, que cuando mantenemos vivo ese tejido de la gratitud y de la reciprocidad, no se nos olvida la gran importancia que tiene todo a nuestro alrededor, incluso lo más pequeño. Cuando dejamos de practicar la gratitud y la reciprocidad, se nos empieza a olvidar. Entonces, la medicina de la ofrenda es también una medicina para la memoria, para que no se nos olvide el tejido de relaciones en el que estamos. No es como cuando entramos al temazcal y ya cuando vamos a salir decimos Ajomi Takuyasin. Y entonces dicen por todas nuestras relaciones. La traducción literal de eso es somos todas nuestras relaciones. No por, sino somos todas nuestras relaciones. Y eso no es solo la relación con la gente, sino la relación con la piedrita, la relación con la arena, la relación con el agua del lago. Hay algo muy lindo también de caminar con los abuelos mayas. Uno aprende mucho caminando con ellos. Nos invitaron el otro día a aquí se hacen varias grandes ceremonias durante la vida de una persona, ¿sí? Cada 13 años. Entonces hay ceremonias de 13 años, de 26 años, de 39 años, de 52 años, de 65 años y así. Cada 13 años hay como un gran ciclo de la vida de una persona que se celebra. Nos invitaron a una ceremonia de 52 años que ellos iban a estar haciendo. Y ese día llegamos y de una nos dieron tamalitos y tortillas y nos dieron café. Ya estaba la gente de la marimba ahí, ta, 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 y la ceremonia, una gran parte de la ceremonia fue escuchar la marimba y bailar alrededor del fuego. Entonces, al final de toda esa vuelta, le digo yo a los abuelos, pero es que ustedes pasan bien bueno, ¿ah? Se pasan la vida de fiesta, comiendo rico, bailando.
Y dicen los abuelos, pero ¿cómo no, papá? Si es que la vida es una celebración, todos los días tienen que ser una celebración. Estamos vivos. La vida es una fiesta para el pueblo maya, la vida es una fiesta, papá, entiéndalo. Miren qué lindo. Y esa es la medicina de la gratitud. Exacto. Es una decisión, una determinación también que uno toma de qué tal si en vez de mirar la vida como todo lo que me falta y todo lo que no tengo y todo lo que yo quisiera que fuera pero no es, etcétera, etcétera, qué tal si dejo de fijarme y apegarme tanto a mi propia idea de cómo deberían ser las cosas y empiezo a ver el mundo desde este otro lugar. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que puedo agradecer? ¿Qué es lo que estoy ya recibiendo, que no estoy viendo o que no estoy reconociendo por tener mi mirada fija en lo que yo creo que me falta? Y cuando uno empieza a hacer ese cambio en la percepción, inevitablemente empieza a sentirse cada vez mejor y a darse cuenta de que las cosas que uno consideraba completamente así como, es que si no tengo esto no puedo ser feliz, es que si esta persona no me dice lo que yo estoy esperando que me diga, yo jamás voy a ser feliz, es que si no me piden esa disculpa, yo no puedo seguir con mi vida, yo me voy a autodestruir, yo voy a demostrar mi sufrimiento de todas las maneras que pueda, deja de ser importante, es que deja de ser, o sea, es que literalmente ya no importa, porque es tanto lo que te vas dando cuenta que hay a medida que agradeces y agradeces, encuentras y encuentras más y más por qué agradecer. Mm, Y es tanto lo que hay que tú dices, no importa, literalmente no me importa. Y ahí se da la verdadera sanación. Ahí es cuando esas relaciones con las cuales tú has estado como yendo y viniendo y peleándote tanto, empiezan a cambiar. No porque, no necesariamente la otra persona cambia, sino porque tú cambiaste y porque ya no estás poniéndole tanta presión a esto. Y porque si de pronto estás apegado o apegada a una relación y es el momento de soltar, ya lo puedes hacer, porque ya hay tanto en tu vida que ya no necesitas estar apegado a esto. mm. O si hay algo que tú necesitabas como relajar para que esa relación pudiera ser más armónica, lo puedes hacer, porque ya no estás pensando, es que de esto depende mi felicidad. Estamos hablando de que ahí nos convertimos en personas realmente abundantes. Cuando damos, cuando ofrendamos y cuando podemos conectar con la gratitud verdadera, ahí es cuando nos volvemos personas abundantes. De lo contrario, podemos tener tanto dinero, tantas propiedades, tanto como quieras. Y así lo vemos en el mundo. Hay gente que tiene lo impensable, lo que para uno ni siquiera se puede contar, y no están felices. Entonces, ¿dónde está la verdadera abundancia? Está en algo que uno siente en su interior. Y eso que sientes lo puedes conectar con la ofrenda, lo puedes Mm. recuperar a través de ese acto de ofrendar. Si justamente ofrendamos para hacer de la vida esa fiesta, Esa, para y hacer esa de la vida abundancia. esa celebración sagrada. Ujú. Sí, esa es la razón de, de la gratitud, ¿cierto? De elevar ese rezo. Y ahí en ese contexto es muy importante el concepto de reciprocidad, que es dar de vuelta, ¿sí? Ujú. Hay dones que nos han sido dados que por más que quisiéramos y por más que reuniéramos incienso, 10 toneladas, 20 toneladas de incienso, no los vamos a poder pagar. El don de nuestra vida es impagable, es un milagro que ocurre cada día, ¿sí? Entonces, no, la reciprocidad no está hablando de que si tú me diste una manzana, yo te tengo que devolver una manzana, ¿sí? Pero la reciprocidad está hablando de que se nos pide, a partir de ese sentimiento de gratitud, ofrecer no nuestras obras, ¿sí? No lo que se nos quedó en el cajón, no ese poquito de incienso que tenía mi mamá, sí, no ofrecer nuestras sobras, no ofrecer lo que nos sobra, sino Lo que no nos importa. lo que no nos importa, sino ofrecer lo mejor que tenemos. Entonces les voy a contar una historia. Un día teníamos que Gisela y yo hacer ceremonia donde los abuelos durante nuestro proceso de iniciación. Y ese día, pues íbamos a hacer la ceremonia al tiempo, ¿cierto? Gisela trabajando con la abuela, yo trabajando con el abuelo. Estábamos preparando los materiales
y siempre hay que llevar raspón. Raspón es el incienso verde de acá de Guatemala, una de las ofrendas más sagradas que acá hay. Y entonces estamos el día antes y miramos que hay un raspón entero, lindo, perfecto, y hay medio, porque el otro medio yo lo había usado prendiendo la copalera, presentando ofrendas acá en la casa. Entonces yo le digo allí, dice, no, no, no vale la pena, no vale la pena, lleve usted el entero que yo llevo el medio. Entonces llego yo con mi medio raspón, con mi media piedra de incienso verde allá al fuego, y la nan lo agarra así, lo agarra, lo mira, y le dice, Tat, mira, mira lo que trajo Andresito, trajo sus obras, Le trajo sus obras a la jaula. le trajo sus obras a la Jaupes. Y yo me puse muy rojo. Y yo no dije nada. Ella no dijo nada, ella se hizo la que no era con ella, se hizo la muerta. Pero, pero entonces ya yo le dije, ay, no, no, perdón, yo no sabía qué es la cosa. Y me dice, si usted le quiere ofrendar a la vida misma, ¿qué le va a ofrecer? ¿Le va a ofrecer lo que le sobra? ¿Le va a ofrecer el poquito que le quedó? ¿O le va a ofrecer lo mejor que tiene? ¿Qué es lo que usted le quiere ofrecer a su vida? Ah, no, Nan, pues yo le quiero ofrecer lo mejor. Y entonces, papá, usted me va a decir que fue que no tuvo tiempo. No, Nan. Muy bien, papá. Porque es que el tiempo que usted se toma en conseguir su ofrenda es parte de la ofrenda. Sí, ni modo. No hay excusas. Ah, que no había en mi pueblo. Y es que no hay otros pueblos. Mm, mm. Es que no podía buscar en otros mercados. No le avisé con muchas semanas de anticipación. ¿Sí? Entonces, fíjense que la ofrenda no es la cosa en sí. No es la cosa en sí. Es la importancia que tiene para nosotros. Es la importancia que le damos. Qué lindo, por ejemplo, cuando tenemos flores, sí, pero esas flores son flores que nosotros cultivamos en nuestro jardín, que nosotros regamos, que nosotros sembramos, sí. ¿Cuánto tiempo no hay ofrendado ahí? Cuando yo agarro la albahaca, el romero de mi jardín y lo presento ante el fuego, ¿cuánto tiempo no estoy ahí presentando, ofrendando? ¿Cuánta importancia no le estoy dando a ese regalo que le estoy presentando a las grandes energías? ¿Sí? Eso es reciprocidad. Reciprocidad no es te doy uno, me devuelves uno. Reciprocidad es cada cual da lo mejor que tiene. Y cuando cada cual da lo mejor que tiene, se genera equilibrio, se genera sustentabilidad. Les voy a contar una historia. Pueblo de al frente. Aquí estamos de un lado del lago, pueblo de al frente, Santiago Atitlán, en el otro extremo del lago. Mm, todos los años tienen una festividad todavía hoy en día, que es la festividad de Maximón, ¿sí? Entonces, es muy lindo como toda la mitología y toda la simbología que hay alrededor de eso, pero lo importante es que hace muchos años, ya hoy en día eso sí no, pero hace muchos años, a principios de siglo todavía cuentan esa historia, eh, todo el mundo le llevaba al jefe del pueblo, al alcalde, por decirlo así, lo mejor que tenía en su casa. Si tenían corderos, les llevaban los mejores corderos, gallinas, las mejores gallinas, plátanos, los mejores plátanos. Y eso llegaba todo a la casa de esa figura central del alcalde. Ese día, por supuesto, había un gran festín, un gran festín. El alcalde, por supuesto, era la persona más rica del pueblo, la que más tenía, porque todo el año se le ofrenda, todo el año se le presenta para que él pueda hacer su trabajo. Entonces, ¿qué hacía ese alcalde en ese momento, en esa celebración, justo antes de la primavera, en esa celebración de recomienzo de ciclo? Se quedaba, decía él, ¿dónde abro una bodega nueva para guardar todas estas riquezas, toda esta abundancia que me llegó? ¿Qué banco abro para guardar todos estos billetes que me llegaron? No. Primero, un gran festín para todo el pueblo y segundo, una redistribución. A los que más necesitaban, más se les daba. A los que menos necesitaban, menos se les daba. Pero toda esa abundancia que todo el pueblo había generado durante un año, al final del año, ¡fu!
de alguna manera se equilibraba, se Ujú. igualaba, se redistribuía, de manera que hubiera un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué pasaba si una de esas personas se había dedicado todo el año a hacer pereza? Si no trabajaba, si no ayudaba a los demás, si no sostenía la comunidad. Iba a ir el alcalde y le iba a decir, ah, no, siga así, muy bien. Hágale, hágale, aquí trabajamos todos para usted. No, no. Cuando alguien no da lo mejor, no recibe lo mejor. Pero cuando alguien da lo mejor, recibe lo mejor. Entonces no se trata de que lo mejor es de una escala de 1 a 10, 10. A lo mejor, quizá yo lo mejor que puedo dar con mis recursos, con mi inteligencia, con mi fuerza en un determinado momento es 8 o es 7, ¿sí? Pero cuando doy ese 8 o ese 7 con todo mi ser, con todo mi compromiso, estoy siendo recíproco. En cambio, cuando puedo dar 10 y doy 8, no estoy dando todo lo que puedo dar. Ahí no estoy siendo recíproco, ahí estoy guardándome una parte de lo que puedo devolver, de lo que puedo ofrecer. ¿Cuáles dones tenemos nosotros? ¿Cuáles magias tenemos que están así guardadas? Guardadas, podríamos ofrecerlas, podríamos compartirlas, ¿sí? Nadie está diciendo que a cambio de nada. Estamos hablando de la reciprocidad, pero ¿qué parte de nosotros mismos estamos conteniendo, escondiendo, guardando por cualquier tipo de miedo? ¿Sí? Que podría ser muy útil para el tejido de todas nuestras relaciones, para la comunidad, para el planeta, ¿sí? Ahí, en lugar de pensar tanto en nosotros mismos, deberíamos pensar en que así lo que hagamos no sea perfecto, sino lo mejor que podamos. Eso es parte de nuestra reciprocidad. Y ese es un concepto entonces también muy importante, ¿no? Ujú. Empezamos por la gratitud, pero la reciprocidad también la complementa de un modo muy tremendo. Mm, Así es que son como partes de ese sistema. Entonces, los abuelos nos hablan de respeto, gratitud, reciprocidad. Y, y es como que es como un triangulito de estas tres expresiones del ser humano que permiten que esta red sea autosustentable. mm, Y como ahorita estamos en todo el mundo preguntándonos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Porque realmente esto no se está sustentando. Todos estamos, ahorita ya no hay como, no está tan fácil vivir como aparte de esas cosas. Decirse, no, esto no me toca, el calentamiento global no me toca, la tala de árboles en el Amazonas no me toca. Ya nosotros somos una generación o unas personas que ya no podemos decir eso, que ya prácticamente es imposible que no lo toque a uno, aunque sea algo de todo ese movimiento ecológico. Y Nan también dice algo muy bonito al respecto de eso y es, a mí me enoja mucho cuando dicen que están salvando a la Tierra. La Tierra no necesita que la salven. La Tierra está perfectamente, ella está en un ciclo más grande y ella puede restaurar todo, así como una piel que ella puede volver a cambiar toda su superficie y volver a empezar. No estamos hablando de salvar a la Tierra, no estamos hablando de salvar al planeta. Estamos hablando de cómo sustentamos nuestra presencia nuestra como seres existencia. humanos en la Tierra. Eso es muy distinto. Y eso nos pone en un lugar de nuevo de humildad, Mm, porque aquí no estamos salvando a nadie, no estamos salvando a la Tierra, no depende de nosotros la Tierra. La Tierra estuvo mucho antes, seguirá mucho después. mm, Estamos preguntándonos cómo nosotros podemos hacer parte de la Tierra. mm, Y ahí ya nos ponemos de nuevo en este punto de reciprocidad, de gratitud, de respeto, porque la sabiduría de los abuelos y las abuelas es cómo vivir en este planeta de forma sustentable. Y esos tres principios que parecen desde nuestra perspectiva occidental un poco como moralizantes, como nos ujú. están pidiendo estas cosas y es una obligación, son principios prácticos. Así Y es. me gustaría que ustedes se dieran cuenta de eso y que reflexionen de pronto en el tiempo, sigan reflexionando en esto y se den cuenta de que cuando hablamos de estas tres cosas y las aplicamos, no estamos hablando de moral, estamos hablando de lo que permite que la vida continúe. Sí, es práctico.
es completamente práctico. Mm, Y lo que permite que nuestra vida mm, como seres humanos, como humanidad, continúe en este planeta. Como esa es la pregunta que nos estamos haciendo como humanidad, esta sabiduría ancestral llega también para darnos una ventanita de, uff, hay algo que podemos hacer todavía, ujú, hay algo que podemos hacer. No estamos simplemente esperando a que a que nos autodestruyamos, no. Si nos juntamos la suficiente cantidad de personas a recordar, ser agradecidos, respetar, reciprocar, podemos restaurar este tejido. Y por eso estamos aquí nosotros como en en esta misión que nos encomendaron. Y ustedes son como esa primera semillita, las primeras personas que escuchan realmente esto que teníamos para decir, que la idea es que empiece a crezca. crecer y crecer. Bomba de semillas. Bomba de semillas. Y cómo esto puede expresarse en la vida de cada uno de nosotros. Porque no estamos aquí haciendo ¿cómo se dice? Una publicidad de ustedes porque deberían hacer ceremonia de fuego. No, para nada. Estamos aquí contándoles como la razón, como lo que sostiene el hecho de hacer una ceremonia de fuego en la tradición maya, pero que estos principios ustedes los pueden llevar a cualquier cosa que Mm, ustedes hagan, a lo que sea que ustedes crean. Es que esto es universal así es, Gise. y eso me hace sentir muy feliz. Es como que no sea algo solamente para ciertas personas, es para todos, es para todos. Bueno, no sé si tienes algo más para... Bueno, yo creo que para una introducción Está perfecto, sí. está muy bien porque si no ya vamos a hacer aquí es la exégesis de Popol Vuh y tampoco es la idea, sino hay que dejar algo para la ceremonia. Pero sí, sería chévere escucharlos un poquito, ¿qué Ya crees? vamos a llegar a eso, Gise, pero sí quisiera para terminar justamente Ujú, nuestra parte, antes de que los escuchemos, quisiera dos cosas muy corticas. La primera, que les podamos compartir. eh, cómo estos principios se expresan. Es decir, ahorita vamos a ir a Colombia, vamos a estar haciendo ceremonia de fuego. Eso ustedes no lo vieron ni lo van a ver jamás en el Instagram. Eso solo lo vieron en nuestros canales privados de comunicación y es el único lugar donde ustedes alguna vez lo van a ver. Así que si no hacen parte de nuestra lista de correos o de nuestro grupo de WhatsApp y quieren enterarse de ese tipo de ceremonias, por favor, inclúyanse. Em, vamos a hacer ceremonia de fuego el día 18 de agosto, que es el día un Lajuj Tijash, 11 Tijash. Muy linda esa ceremonia. ujú, Y luego vamos a hacer ceremonia de cacao el día lunes festivo 19 de agosto, que es el día 12 Kawok, Kablajuj Kawok. ujú, Entonces quisiera que les contáramos un poquito cómo toda esta cosmovisión tiene esta ceremonia central, que es la ceremonia de fuego, ¿sí? ujú. Entonces, ¿de qué se trata ir a hacer ceremonia de fuego? ¿Por qué uno va y enciende un fuego de esta naturaleza? ¿Les quieres contar un poquito desde tu perspectiva? Sí, claro. Bueno, pues ¿por qué? Porque hay bueno, una ceremonia de fuego es es una ofrenda y es una ofrenda de gratitud y es una ofrenda de pago también, en el sentido que estábamos hablando hace un rato. Entonces, si hay algo que yo necesito, si hay algo en mi vida que no está funcionando, si hay cosas del pasado que yo sigo cargando y no he podido terminar de soltar, si hay lugares que yo siento que mi energía está disipada, que está como bloqueada o que está fugándose, como que yo puedo incluso no estar consciente de dónde o cómo se me está yendo mi energía, pero tengo esta sensación clara de, no sé, o sea, yo debería tener más energía y por algún motivo está disipada. Entonces, ahí es cuando podemos venir a ceremonias de fuego, a dar gratitud, principalmente gratitud, pero también a dar esos pagos. El fuego mismo pareciera, en una ceremonia de fuego, pareciera que lo único que estamos haciendo es poner las ofrendas, encender el fuego, hacer un rezo y ya, pero el fuego mismo, cuando uno tiene ya las iniciaciones y tiene una relación con el fuego mismo nos habla a nosotros como aquí. Nosotros vemos cosas ahí, leemos mensajes ahí para el grupo, para la persona que esté haciendo la ceremonia. La consulta. Entonces es una reciprocidad. Tú le entregas enciendes ese fuego que es como entregarle una ofrenda a ese tejido y ese tejido te devuelve información
para lo que sea que tú necesites. Te da como claves de lo que necesitas trabajar. Sí. Entonces, por un lado es eso, es como esa reciprocidad y esa comunicación, y también es un símbolo de, es algo que yo siento que nosotros necesitamos como seres humanos, que es como ver esta belleza que estamos ofrendando, porque es un altar muy hermoso que se arma, y, y verlo y ver que se entrega y olerlo, porque el aroma pues es una ofrenda muy hermosa, la verdad. Ujú. Y como que algo en uno entiende como, y se siente súper bien. O sea, realmente es como, hice lo que tenía que hacer. Hay una sensación de cierre muy importante, me parece a mí eso de las ceremonias de fuego. Siempre tienen entonces un propósito, claro. O sea, uno va a ceremonia porque tiene un propósito, ya sea de gratitud o de limpiar algo. En este caso, que va a ser en 11 Tihash, pues la energía del 11 Tihash es también una energía, es la energía de la sanación misma, de los cortes, de cosas que tengo que dejar ir, que ya me están pesando mucho en mi vida y que no he encontrado la manera como de hacer ese cierre. Pues bueno, la ceremonia de fuego Mm. es también, dependiendo del día en que se haga, Tiene su tiene su propósito. propósito. Y como ese día es Tihash, Tihash quiere decir piedra de obsidiana, corte, sanación, cirugía, Y, y es también para eso. tiene un componente, la energía del Tihash, que es la protección permanente. Ujú, ¿Sí? Entonces, esa protección permanente para nuestro cuerpo, para nuestros pensamientos, para nuestras emociones, para nuestras relaciones. Entonces, nos presentamos en ceremonia de fuego para encender una luz, igual que esos abuelos que estaban llamando al sol al principio de esta llamada en la historia. Están llamando la claridad. Entonces, ese es el sentido primordial en una ceremonia de fuego. Estamos llamando esa fuerza del fuego, esa claridad del fuego, esa precisión, esa inteligencia del fuego en nuestras vidas, ujú, y estamos en una celebración de gratitud, de reciprocidad y de comunidad. Entonces, también nos juntamos en torno a un altar, en torno a un lugar sagrado para recordar nuestra familia extendida, ujú, ¿sí? ujú, Para esa ceremonia, si quieren estar, va a estar muy, muy linda. Eh, ya quedan, creo que 3 o 4 cupitos. Ya quedan los últimos, así que si se quieren animar, avísennos pronto porque eso sí se están yendo bastante. Y luego vamos a tener la ceremonia de cacao el día lunes, ya esa muchos de ustedes la conocen, pero esa es una ceremonia sobre todo de conexión con el propio corazón y con el corazón de la tierra. Para mí la ceremonia de cacao es una ceremonia de profunda sanación a partir de la dulzura, de la compasión, de el recuerdo, del poder recordar todo lo que nos rodea que puede asistirnos, de sostenernos. Es, es recordar, para mí esa ceremonia es recordar de una manera muy profunda algo que escapa a nuestra atención. Y es que nosotros estamos permanentemente en el vientre de nuestra madre. En este momento, este lugar en el que estamos respirando es el vientre de nuestra madre. Y si no estuviéramos en este vientre, no podríamos respirar, no podríamos tomar agua, no podríamos alimentarnos. Aquí, en este espacio, entre las profundidades de la Tierra donde no podemos sobrevivir y las profundidades del cosmos donde tampoco podemos sobrevivir, este pequeño espacio donde nuestra vida y toda la vida es posible, es el vientre de nuestra mamá Tierra. Y estamos permanentemente ahí. Y para mí la ceremonia de cacao se trata de levantar ese recuerdo, de levantar ese recuerdo y recibir la sanación que viene de ahí. Esa es la ceremonia de cacao, en la cual igual vamos a estar también presentando, por supuesto, ofrenda. Em, quisiéramos ahora, ahora sí, bueno, quisiera proponerles una práctica muy cortica antes de abrirlo a preguntas y a participaciones. Así que quisiera pedirles que durante 5 minutitos cerremos los ojos, ah, que nos concentremos en nuestra respiración, tal y como es en este momento, sin necesidad de cambiarle.
Al inhalar sencillamente sentimos el aire que entra y al exhalar el aire que sale. Inhalando, exhalando. Con cada inhalación nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Y con cada exhalación le sonreímos a nuestro cuerpo con gratitud. Gracias a nuestro cuerpo hoy pudimos estar aquí en esta llamada. Gracias a que nuestro corazón está latiendo. Gracias a que nuestro cerebro está funcionando bien y nos permite entender lo que estamos escuchando. Gracias a nuestros oídos que nos permiten de hecho escuchar. Gracias a todos y cada uno de nuestros órganos y todas y cada una de nuestras células. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar un nuevo día. Conscientes del cuerpo, le sonreímos al cuerpo con gratitud. Y por un momentito nos concentramos en nuestro corazón. Lo sentimos allí en el pecho. Con cada inhalación nos conectamos con el corazón, recordamos su presencia. Con cada exhalación le sonreímos. Le sonreímos a todo lo que contiene, todos nuestros sentimientos, nuestras intuiciones, nuestras conexiones. Sonreímos a todas nuestras relaciones, somos todas nuestras relaciones. Consciente del corazón, sonriéndole a ese nodo, a ese centro que es mi corazón, a ese punto de conexión que es mi corazón, en una gran red de muchos corazones, recordando que hoy no estoy respirando sola, que tengo 17 personas, 18 personas aquí conmigo respirando, conectada con ellas, con ellos. Corazón, sonrío. Y quisiera que de una manera muy sencilla le pregunten a su cuerpo, especialmente a su corazón, qué reciprocidad quisiera ofrecer, qué reciprocidad necesita ofrecer. Hay palabras que necesites pronunciar para traer reconciliación y perdón. Hay algo que necesites hacer para ser recíproco con el regalo de tu vida, de tus relaciones. ¿Hay alguna manera en que puedas ser recíproco, recíproca contigo mismo, con tu cuerpo, con tu salud? ¿Alguna manera en que puedas cuidar de ti misma o de ti mismo? Escucha de qué maneras tu corazón te invita a ser recíproca, recíproco el día de hoy.